En este capítulo de componentes de calidad total y el ciclo de vida de proyectos, vamos a ver ya en la parte de implementación de la calidad algunas estrategias. La principal pues es la identificación de correcciones o de defectos y luego la implementación de correcciones. Una empresa que fabrica máquinas se encontró frente a un problema repetitivo en una de las líneas de máquinas que producía. Un componente que se unía a la máquina mediante una placa metálica con 4 pernos, constantemente sufría la rotura de uno de ellos. Siempre era el mismo perno. Sus clientes se quejaban. La empresa decidió ser proactiva y resolver el problema de una vez, por el camino obvio. Reemplazó el perno que se rompía por otro más grueso. Efectivamente, ya no volvió a romperse. Sin embargo, ahora se rompía el perno inferior. Extendiendo la solución que funcionó una vez, se optó por que los 4 pernos fueran más gruesos. Ninguno volvió a romperse. Ahora, en cambio, las nuevas quejas eran que la placa metálica portadora de los pernos se partía por la mitad. Entonces, la empresa decidió instalar una placa metálica más gruesa. No hubo más quejas. El problema se había solucionado, elevando un tanto los costes del producto, y nadie estaba seguro que el problema no aparecería otra vez. Se reflexionó sobre ello. La empresa reconoció que se había contentado con simples correcciones, soluciones parche que permitieron que el incendio reaparezca una y otra vez. Se tuvo la humildad de admitir que nunca se entendió cuál fue el problema. Nunca supieron por qué se rompían los pernos. Entonces se optó por la acción correctiva. La investigación de la causa raíz determinó que la rotura se debía a vibraciones que llegaban hasta la placa y que no habían sido detectadas en las pruebas realizadas a la máquina. La acción correctiva consistió en eliminar esa vibración en su fuente. Solucionado el problema de raíz, la placa metálica y los 4 pernos no necesitaban ser tan gruesos, ni se corría el riesgo de que la vibración afecte algo más. Acción preventiva. En esta parte, entonces, vamos a desarrollar el primer tema referente a acciones correctivas y preventivas. En la parte de simulación de cuáles son los problemas a partir de los cuales podríamos demostrar este modelo conceptual. Fíjense, si tenemos una línea de producción de software, podríamos tener algunos defectos encontrados, y no por un programador, podríamos suponer por 2 programadores. Ninguno de los 2 generalmente tienen comunicación continua, y en cambio los 2 han encontrado el mismo defecto, y seguramente los 2 van a resolver el defecto en tiempos diferentes, pero se va a producir esto que se menciona acá. ¿Es probable la duplicidad de esfuerzo? Seguramente que sí. Ahora, el otro problema es cómo evitar esta duplicidad de esfuerzo. Entonces, en eso ya tenemos que estar pensando para poder resolver. Entonces, en el modelo conceptual de defectos y correcciones, partiremos nuevamente de unas definiciones rápidas de calidad. Por ejemplo, la de Deming, que dice que
es un grado predecible de fiabilidad a un bajo costo y que cumple necesidades de mercado, ¿no? Entonces, para llegar a cumplir esta definición de calidad, podríamos aplicar, de acuerdo a la evolución de las normas, una serie de normas, ¿no? Desde la ISO 9001, en la que lo que se buscaba era implementar un modelo de calidad y asegurar que se cumpla. Pero ya en las últimas normas lo que se tiene como objetivo es la excelencia, y la excelencia implica calidad total. Calidad total implica no solamente en el proceso y producto, sino también del lado de los proveedores, tanto de servicios como de componentes, aplicar normas de calidad y luego durante el uso del producto. Para gestionar la calidad debiéramos tener presente estas 4 actividades que son parte de la administración de calidad: el planeamiento de calidad, el aseguramiento, la implementación, el control es la inspección, la revisión de cumplimiento de normas, pero estamos expuestos siempre a que, a pesar de cumplir normas, tengamos algunos problemas en el producto, y por eso es que el mejoramiento es importante. Para eso, para mejorar, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Primero, identificar problemas o defectos, y luego corregirlos con el fin de mejorar, evolucionar. Para esto podemos tener un principio de estableciendo que el cliente es el que evalúa el producto o servicio. Necesitamos una retroalimentación constante para que podamos lograr esto que vemos en la parte derecha de mejora, y no solamente una mejora o dos, sino más bien una mejora continua. Para que esto ocurra, siempre se parte de la información del cliente y tenemos que establecer un proceso de captura de información para poder lograr saber información sobre el grado de satisfacción y qué cosas nos debe permitir mejorar esa satisfacción en el cliente. Entonces, para lograr una mejora, decíamos identificar defectos. Y entonces una no conformidad ya es un indicio de que probablemente hay algo que no está bien. Y a eso se llama incumplimiento de un requisito. O también puede ser que exista una característica diferente a la esperada, ¿no? Que podría ser un defecto. Para eso podríamos establecer una corrección. Y una corrección es una acción de modificación postproducción. Es decir, una modificación del servicio o producto luego que fue usado, ¿no? Entonces, acción correctiva ojalá pudiera ser para eliminar el origen y no solamente el defecto, con la finalidad de evitar que se repita ese defecto o esa acción que no es conforme. Para poder lograr eliminar las causas, tenemos que planear acciones preventivas. De este modo,
debiéramos tener un proceso en lo posible conocido de buenas prácticas con la finalidad de detectar causas y luego eliminar, si es que es posible, esas causas, o modificarlas o mejorar, de modo que lo que se busca es que no se vuelva a repetir y obviamente eliminar riesgos asociados. Ahora, en la parte de corrección, debiéramos hacer un diseño del proceso, decíamos, para que a partir de objetivos que son responsabilidad de la dirección, se utilice algunos recursos con la finalidad de poder primero hacer un diagnóstico sobre el estado del producto a través de análisis del mismo, con la finalidad de, utilizando algunos modelos o metodologías, por ejemplo medición, nos permitan saber si es que estamos cumpliendo con la parte de aceptabilidad. Y con esa medición podemos entonces lograr nuevamente entrar en el ciclo para que podamos mejorar esa medición o esos resultados y entonces tener una mejora continua. Con ese fin tenemos que el proceso de identificación de valores que finalmente pueden significar algún defecto o no satisfacción, podemos hacer una planificación sobre alguna forma de mejorar esas características, luego una medición, como decíamos antes, un control y luego la implementación de mejora. Entonces, en el lado izquierdo vamos a tener el inicio de este proceso, que es la planificación, luego la ejecución de los planes, la verificación y luego la implementación de acciones de mejora. El triángulo de la estructura para poder hacer mejoras parte de la captura de información desde abajo, es decir, registros o datos que se dan en la parte operativa o también en los clientes. Estos registros tienen que ser parte de una documentación debidamente diseñada y que esta documentación es parte a su vez de procedimientos que son descritos en manuales y que son parte de la política de calidad de una organización. Para poder establecer un proceso de identificación o diagnóstico, entonces se debe hacer un análisis de causas, ¿no? Para poder llegar a identificar defectos o no conformidades. Con ese fin se puede utilizar un diagrama de este tipo, en donde los que participan en el proceso de mejora hacen un análisis detallado acerca de los posibles orígenes o causas de las no conformidades. Por ejemplo, puede ser referente a maquinaria o a mano de obra, y siempre apuntando a cuál sería un probable origen de esos defectos, que finalmente son los problemas que debemos superar para la mejora. Para poder hacer ese análisis necesitamos
capturar información a través de documentos. Entonces el ciclo de un documento primero es diseñarlo, elaborarlo, luego ponerlo en uso, es decir, identificar qué partes del proceso son los que van a tener que generar información en los documentos diseñados, y tener un acuerdo en todo el proceso, aprobarlo, se distribuye el documento y luego parte a la revisión. En esa revisión se valida y se puede hacer modificaciones, o se reemplaza el documento o simplemente se elimina. Este es un proceso para poner en marcha un documento que nos permita que de manera eficiente capture información válida de control de calidad. Habíamos señalado y de manera reiterada, estas son las actividades de plan, ejecución, control y acción en cuanto a lo que es medición, análisis y mejora. Una vez de que las mejoras se vienen realizando, se podría pensar en validar nuestro proceso, en validar nuestro producto, y con ese fin ya se podría ostentar la certificación. La certificación es una forma de validación formal de un producto a través de ensayos, inspecciones y luego la acreditación. Existen entidades, que generalmente son terceros, para realizar esta certificación y que son reconocidos por la misma ISO, ¿no? Para esto se ha establecido un comité de evaluación de la conformidad y, como ven, tiene una estructura orgánica muy conocida y que tiene orígenes en diversos países, coordina y genera políticas con el fin de certificación. Este proceso de certificación tiene pues algunas actividades. Por ejemplo, si alguien quisiera ser parte de una institución certificadora, miren los pasos, ¿no? Preparación de la organización, bueno, pues hay que solicitar esta posibilidad de certificar, y luego viene la evaluación de conformidad con entidades externas de auditoría. Se hace un informe de resultados, luego se establece si es que va para adelante, es decir, si se acepta la decisión del organismo de certificación, y luego la supervisión para corroborar estas actividades que implican la aceptación certificada, ¿no? Con ese fin, entonces, se puede resumir que para la certificación podríamos tener estas actividades de control de calidad: revisión, verificación y validación. Entonces, la revisión es el primer paso, la verificación es una comparación con lo que se hace y con lo que debe hacerse, y finalmente, con valores obtenidos, se hace la validación.